Cáncer lo advirtió, pero nadie quiso escuchar. Lo dijo con esa voz suave que a menudo se confunde con debilidad, pero que en realidad es el eco de una intuición ancestral. Lo dijo con esa mirada que atraviesa corazas, que detecta tormentas donde otros solo ven cielos despejados. Lo dijo cuando nadie más se atrevía a hacerlo, cuando lo fácil era callar, mirar hacia otro lado o pretender que todo estaba bien. Pero Cáncer no nació para la indiferencia, ni para el autoengaño, ni para seguir el juego de un mundo que se empeña en ignorar lo que duele. Fue esa pareja a la que le dijo con lágrimas contenidas que se estaba alejando, que sus palabras eran cada vez más frías, que los gestos de amor ya no eran espontáneos sino forzados. Fue ese "me estás perdiendo y no te estás dando cuenta", que se lanzó al aire como una advertencia divina, como un último intento por salvar algo que aún palpitaba, aunque débil. Y no lo escucharon. Dijeron que era exagerado, que estaba demasiado sensible, que todo estaba bien. Hasta que un día Cáncer dejó de insistir, dejó de cuidar, dejó de esperar, y entonces se dieron cuenta, pero ya era tarde. Porque cuando Cáncer se va, lo hace con un silencio que pesa más que 1000 despedidas. Se va con todo lo que dio, y deja atrás un vacío imposible de llenar. También fueron esos familiares, esos seres queridos que eligieron caminos erráticos, que tomaron decisiones impulsivas sin consultar a quien siempre estuvo para ellos. Cáncer les advirtió. Les dijo que estaban siendo guiados por la rabia, por la envidia, por el orgullo. Les pidió que miraran más allá de su ego, que pensaran en las consecuencias. Pero lo tomaron como alguien que se mete en lo que no le importa, como si su sensibilidad fuera intromisión y no amor. Y cuando todo se desmoronó, cuando el caos se apoderó de lo que pudo evitarse, fueron a buscarlo. Porque sabían, en el fondo siempre lo supieron, que Cáncer tenía razón. Pero ya estaban en ruinas. Y Cáncer, con el corazón partido, los ayudó a reconstruir, no porque lo merecieran, sino porque su naturaleza no le permite dejar que el amor se derrumbe si aún hay un respiro de salvación. Fue también el jefe que subestimó su lealtad, que se burló de su sensibilidad como si no fuera una fortaleza. Cáncer advirtió con actos, con miradas, con silencios. Advirtió que la forma en que trataban a los demás estaba sembrando resentimiento, que el abuso de poder nunca queda impune. Dijo que el ambiente era tóxico, que la empatía no es un lujo sino una necesidad. Pero se rieron. Dijeron que era blando, que no entendía el mundo real. Hasta que ese equipo se desmoronó, hasta que los empleados se rebelaron, hasta que el talento se fue. Y entonces, lo buscaron, arrepentidos, queriendo reconstruir algo que solo se mantenía vivo por el cuidado invisible que Cáncer ofrecía todos los días. Pero ya no estaba. Porque Cáncer también se cansa, y cuando lo hace, se retira con dignidad y sin rencor, aunque por dentro lleve las cicatrices del desprecio. Cáncer lo advirtió cada vez que sintió el peligro antes de que llegara. Su regente, la luna, lo dota de una percepción emocional tan aguda que puede leer las intenciones antes de que se manifiesten. Su energía cardinal no lo deja estático ante la injusticia o la decadencia. Su instinto protector lo empuja a hablar, a intervenir, a dar ese paso al frente cuando todos se esconden. Pero el mundo, tan acelerado, tan desconectado de lo esencial, rara vez escucha al corazón que late con verdad. Lo llaman débil, lo llaman dramático, lo llaman exagerado, hasta que todo lo que dijo se cumple como profecía. Y sin embargo, a pesar del dolor, Cáncer no se arrepiente de haber advertido. Porque su conciencia está en paz. Porque su alma no se cayó cuando debía hablar. Porque su verdad no depende de que otros la validen, sino de que fue dicha con integridad. En el silencio de su cuarto, bajo la luz de una luna que siempre lo acompaña, Cáncer sabe que su don es un faro en medio de la oscuridad. Que su sensibilidad, lejos de ser una carga, es una brújula que guía a los perdidos, incluso cuando estos se niegan a seguirla. Cáncer no vino a este mundo para ser comprendido fácilmente, sino para ser recordado cuando la verdad salga a la luz. Para que aquellos que no escucharon, aprendan. Para que la próxima vez que hable, no lo ignoren. Para que sus advertencias no sean solo ecos del pasado, sino semillas de sabiduría para un futuro más consciente. Porque Cáncer lo advirtió, y ahora, el mundo lo lamenta. Pero quien aprende de su intuición, encuentra en él un guardián, un guía, un alma que nunca habla por hablar, sino porque siente lo que otros aún no alcanzan a ver. Y eso, al final, es el verdadero poder.
Cáncer advierte desde una sabiduría que no proviene del estudio ni de la lógica, sino de la conexión profunda con las raíces del alma. En su pecho habita una memoria ancestral que no solo recuerda lo vivido en esta vida, sino que guarda ecos de generaciones pasadas, memorias familiares no contadas, secretos del linaje emocional que Cáncer percibe sin que nadie lo diga. Por eso sus advertencias no siempre son comprendidas, no son razonamientos comunes, son pulsaciones internas, llamadas del alma, campanas que suenan en lo invisible cuando algo empieza a desviarse del camino. A veces no puede ni explicar cómo lo sabe, pero lo siente con una certeza que lo atraviesa entero. Y esa certeza duele cuando es ignorada. Duele porque no es solo intuición, es amor manifestado en forma de advertencia. Cáncer lo ve venir. Lo ve cuando una casa comienza a perder su calidez. Lo siente cuando un vínculo comienza a llenarse de silencios que no abrazan sino que enfrían. Lo nota cuando una promesa empieza a sonar vacía aunque aún se repita con la boca. Su alma lunar capta cada grieta emocional antes de que se derrumbe el edificio. Y lo dice, no para asustar, sino para proteger. Pero el mundo, tan acostumbrado a moverse solo cuando lo tangible se rompe, no escucha a quien ve lo invisible. Entonces ocurre lo que siempre ocurre, la crisis estalla, el abandono llega, el conflicto explota. Y los demás se preguntan cómo no lo vieron venir, pero Cáncer lo había visto. Lo había dicho. Y ya no está. Hay un acto heroico en advertir sabiendo que no te van a creer. Hay una valentía inmensa en hablar desde el corazón sabiendo que la respuesta será burla, indiferencia o desprecio. Pero Cáncer lo hace igual, una y otra vez. Porque su compromiso con la verdad emocional está por encima del miedo al rechazo. Porque su alma está diseñada para contener el dolor ajeno y transformarlo en comprensión. Porque si no lo dice, se traiciona. Y aunque duela, prefiere ser fiel a su intuición antes que encajar en un mundo que premia lo frío y desconfía de lo sensible. Cuando Cáncer advierte, no lo hace desde el juicio sino desde la compasión. Incluso cuando señala un error, lo hace desde el deseo profundo de que no duela más tarde. Pero su tono suave, su mirada de ternura, su forma envolvente de decir las cosas, hace que muchos lo subestimen. Como si la dulzura desactivara la verdad. Como si la suavidad fuera sinónimo de error. Pero cuando el tiempo pasa y las cosas ocurren tal y como lo dijo, entonces su figura reaparece en la memoria con fuerza de profeta. No por vanidad. No porque quiera aplausos. Sino porque el alma reconoce tarde lo que el ego rechazó temprano. Cáncer también advierte con gestos que pocos comprenden. Deja de hablar cuando intuye que sus palabras no serán valoradas. Se retira lentamente, como el mar que se recoge antes de una gran ola. Cambia su energía, se vuelve más observador, más introspectivo. No porque haya perdido interés, sino porque sabe que hablar más sería gastar una sabiduría que no se quiere escuchar. Y aún así, cuando todo colapsa, está ahí. No para decir, te lo dije, sino para abrazar sin reproche, para acompañar sin juicio, para ayudar a reconstruir aunque el otro haya ignorado cada una de sus alertas. Esa grandeza no nace del orgullo. Nace del amor incondicional. De esa vocación de proteger incluso cuando no hay gratitud. De ese impulso instintivo de cuidar incluso cuando no hay reciprocidad. Y esa es una de las batallas más épicas del alma de Cáncer, seguir advirtiendo con amor en un mundo que escucha desde el ruido, no desde el silencio. Cáncer es el centinela emocional del zodiaco, el guardián del hogar sagrado, el alquimista del corazón que traduce lo invisible en advertencias que podrían cambiar destinos, si tan solo fueran escuchadas a tiempo. La vida lo ha ido enseñando a ser más selectivo, más prudente con sus advertencias. Porque también ha aprendido que no todos merecen su energía. Que no todos están listos para recibir esa luz emocional que les ofrece. Pero en lugar de cerrarse, lo que hace es refinar su intuición, canalizarla con mayor fuerza, hablar menos y observar más, hasta que encuentra a quienes valoran su visión. Y cuando lo hacen, encuentran un guía silencioso, una voz que no falla, un alma que ha visto tantas tormentas que puede enseñar a leer los vientos antes de que el trueno suene. Desde lo astrológico, Cáncer está regido por la luna, y eso lo convierte en un espejo. Refleja lo que los demás no quieren ver, lo que han escondido debajo de la alfombra emocional. Pero también refleja esperanza, fe, la posibilidad de sanar. Por eso sus advertencias no son castigos ni profecías de destrucción, son llamados al despertar.
Son oportunidades para cambiar el curso antes de que sea demasiado tarde. Y cuando alguien escucha, cuando alguien actúa a tiempo gracias a esa advertencia, Cáncer experimenta uno de los mayores regalos que puede recibir, sentir que su sensibilidad sirvió, que su intuición salvó, que su amor prevenido construyó una vida más luminosa. Pero lo más heroico de todo es que, aun cuando nadie escucha, Cáncer no deja de sentir. No apaga su don. Lo cuida. Lo protege. Lo transforma en arte, en palabras, en actos de bondad silenciosa. Porque sabe que su misión no depende de la validación externa. Sabe que el valor de su intuición no cambia aunque el mundo se tape los oídos. Y ese es el verdadero triunfo del alma canceriana, que incluso en la incomprensión, en la soledad y en el dolor de ver cómo otros tropiezan donde él advirtió que había piedras, nunca deja de amar. Nunca deja de sentir. Nunca deja de ser quien es. Porque mientras haya una posibilidad de proteger a alguien del dolor, Cáncer lo intentará. Aunque no lo escuchen. Aunque lo ignoren. Aunque se burlen. Porque dentro de él arde una llama que no se apaga con la indiferencia, la llama de la compasión visionaria. Y esa llama, más fuerte que cualquier rechazo, seguirá iluminando caminos invisibles, seguirá encendiendo verdades incómodas, seguirá advirtiendo, hasta que un día, alguien escuche. Y entonces, todo habrá valido la pena. Cáncer no solo advierte desde la intuición, advierte también desde las cicatrices. Cada advertencia nace de una lección aprendida en carne viva. Detrás de su voz hay un archivo emocional tan profundo como el océano, en el que cada lágrima derramada por ignorar una corazonada se ha transformado en brújula interior. Cuando advierte, lo hace porque ya vivió lo que otros aún no han experimentado. Porque ya sufrió en silencio los estragos de no haber escuchado su propia alma tiempo atrás. Por eso cuando habla, su tono no es solo premonitorio, es testimonial. Está diciendo, yo ya estuve ahí, y no quiero que pases por lo mismo. No advierte porque quiere controlar. No habla para imponer. Advierte porque ama y porque sabe. Porque en la arquitectura emocional de Cáncer, el bienestar del otro no es ajeno, es parte de su propio equilibrio. Y cuando algo está por estallar en el corazón de alguien a quien quiere, su energía se resquebraja también. No hay límites claros entre el dolor ajeno y el suyo, porque está fusionado con quienes ama. Por eso sus advertencias no nacen desde un juicio externo, sino desde una compenetración emocional que pocos signos son capaces de sostener. Está dentro de la tormenta incluso antes de que comience, porque la siente vibrar en su sangre, en su pecho, en su estómago. La tragedia de Cáncer no es solo que no le crean, sino que lo obliguen a dudar de sí mismo. Porque cuando nadie escucha, cuando su voz es silenciada o ridiculizada, Cáncer se repliega. Se pregunta si tal vez está sintiendo de más, si tal vez debería anestesiarse como hacen los demás. Pero su naturaleza no se lo permite. Incluso cuando intenta desconectarse, la vida le muestra que su don es irrenunciable. Lo que siente, lo siente a profundidad. Y si no lo expresa, enferma. Si lo guarda, explota por dentro. Si lo niega, se traiciona. Así que, una y otra vez, vuelve a ser quien es. Y una y otra vez, vuelve a advertir. Esa repetición no es ingenua, es heroica. Porque cada vez que lo hace sabiendo el precio. Sabe que posiblemente volverán a no escucharlo, que volverán a mirarlo con ojos incrédulos o le lanzarán frases que minimizan su sentir. Pero aún así lo dice. Lo dice porque no puede ser cómplice del silencio. Porque no nació para observar la caída desde la comodidad de la indiferencia. Cáncer nació para prevenir lo inevitable, para alertar a los dormidos, para tocar el corazón de los que aún no saben que están en peligro. A veces, sus advertencias no son grandes discursos ni frases rotundas. A veces es una mirada larga y triste. Un cambio súbito de energía. Una ausencia que habla. Un abrazo más fuerte de lo habitual. Un cuídate que lleva dentro 1000 mensajes ocultos. Su lenguaje no siempre es directo, porque su emoción va más allá de las palabras. Pero quien aprende a leer entre líneas, quien se detiene a sentir lo que Cáncer emite, descubre que cada gesto suyo es una señal, un mensaje, una advertencia silenciosa con poder de cambiar destinos. Desde lo astrológico, su cualidad cardinal lo impulsa a actuar incluso desde la emoción. Es el inicio del verano, el signo que inaugura una nueva estación, el que prende el fuego en el agua, el que pone en marcha la acción a través del sentimiento.
Su movimiento no es impulsivo como el de Aries, ni diplomático como el de Libra, ni ambicioso como el de Capricornio. Su movimiento nace del alma. Y ese movimiento, cuando es una advertencia, es una misión que brota desde la médula. Lo hace porque su energía vital lo impulsa a cuidar, y no hay verdadero cuidado sin prevención. No hay amor real si no se levanta la voz antes de que el daño ocurra. Pero advertir desde la emoción tiene un precio alto en un mundo que prioriza la lógica. Cáncer ha tenido que aprender a sostener su verdad incluso cuando todos a su alrededor la niegan. Ha tenido que mantenerse firme en su sentir mientras el resto se escuda en excusas, en justificaciones, en negaciones. Esa batalla interna entre lo que siente y lo que le dicen que no es real, lo ha hecho más fuerte. Y cada vez que alguien regresa con lágrimas diciendo, tenías razón, Cáncer no se siente triunfante, se siente devastado. Porque nunca quiso tener razón desde la caída. Quiso evitar la caída. Quiso que alguien le creyera cuando aún había tiempo de evitar la pérdida, el dolor, la fractura. Aún así, en lo más profundo de su alma, Cáncer guarda esperanza. Porque cada advertencia que dio sin ser escuchada, cada verdad que lanzó al viento sin ser recibida, ha sembrado en él una convicción inquebrantable. No dejará de ser quien es. No dejará de advertir. No dejará de amar tan profundamente como para intentar salvar a otros incluso de sí mismos. Y si un día el mundo decide escuchar antes de que sea tarde, entonces su misión se verá cumplida no en la gloria personal, sino en la paz compartida. Cáncer es un guerrero del alma que lucha sin espadas, que se defiende con intuición, que ataca con verdad emocional. Su fuerza no es estruendosa, pero es indestructible. Su voz no retumba como un trueno, pero permanece grabada en la conciencia de quienes, aunque tarde, descubren que ignorarlo fue el error más grande. Y cuando lo reconocen, cuando abren por fin los ojos al poder de su sensibilidad, Cáncer no se ensaña, no castiga, no se cierra. Abre los brazos. Porque más allá de la advertencia, su propósito es el amor. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de seguir ayudando, incluso en medio de los escombros. Hay una dimensión más profunda aún que define el poder oculto de las advertencias de Cáncer, su conexión con el tiempo no lineal. Mientras muchos viven atrapados en el presente inmediato o en el futuro que desean construir, Cáncer vive entre capas temporales. El pasado lo atraviesa, el presente lo emociona, y el futuro lo presiente. No todos los signos pueden sostener esa conciencia tan dilatada del tiempo sin romperse. Pero Cáncer lo hace, porque su alma se nutre de memorias que otros han olvidado. Por eso, cuando advierte, no siempre lo hace desde lo que ve, sino desde lo que recuerda, incluso si no lo vivió en esta vida. El alma canceriana tiene acceso a lo transgeneracional, a los traumas familiares, a los destinos inconclusos. Sus advertencias a veces son ecos de advertencias que nadie escuchó antes y que ahora, en él, encuentran una última oportunidad de ser oídas. No es casual que este signo esté asociado al arquetipo de la madre, no solo como dadora de vida, sino como protectora psíquica. Así como una madre intuye que su hijo está en peligro incluso si no hay señales visibles, Cáncer percibe las amenazas emocionales, energéticas y espirituales que se tejen en el aire. Las percibe en la mirada vacía de alguien que sonríe, en la forma en que una habitación cambia de temperatura sin explicación lógica, en la sensación que le queda al cruzarse con alguien cuyo corazón oculta intenciones que no se declaran. Es el radar silencioso de los mundos sutiles, y su sensibilidad es un mapa que lo guía entre realidades paralelas que para otros simplemente no existen. Esa percepción tan fina lo vuelve incómodo para quienes desean mantener apariencias. Porque Cáncer ve lo que no se dice. Percibe cuando las palabras no coinciden con la energía. No puede evitarlo. Y cuando lo señala, aunque lo haga con cariño, se convierte en amenaza para quienes no están listos para confrontar su sombra. Por eso, muchas veces, quienes más lo rechazan son aquellos que más temen ser descubiertos. Porque el alma de Cáncer funciona como un espejo. Uno que no distorsiona, uno que no embellece ni oculta, uno que muestra con amor pero con verdad. Y eso no siempre se recibe con gratitud. El signo de Cáncer también guarda en su esencia una dimensión alquímica. Su capacidad de sentir profundamente le permite transformar el dolor en sabiduría, el abandono en fortaleza, la tristeza en visión. Cada vez que su advertencia fue ignorada, cada vez que lo tacharon de exagerado o de dramático, Cáncer guardó ese momento en su santuario interno, lo procesó, lo purificó y lo convirtió en experiencia vital. Por eso,
cada nueva advertencia suya no es solo advertencia, es legado. Habla no solo por él, sino por todos los momentos en los que el alma humana no fue escuchada. Habla por los corazones que fueron silenciados, por las emociones que fueron reprimidas, por la verdad que fue negada. Y su voz, aunque suave, es la voz de millones de memorias que luchan por ser validadas. En la danza zodiacal, donde cada signo cumple una función sagrada, Cáncer es quien sostiene el fuego del hogar interno. No el hogar de ladrillos, sino el hogar del alma. Ese refugio al que regresamos cuando todo lo demás se derrumba. Ese espacio invisible donde todavía creemos que las cosas pueden mejorar si se reparan a tiempo. Por eso, cuando Cáncer advierte, lo hace desde la intención de preservar ese hogar. Quiere evitar que las grietas se conviertan en ruinas. Quiere proteger lo que aún puede salvarse. Su urgencia no es desesperación, es responsabilidad emocional. No soporta ver cómo lo valioso se deteriora por negligencia. No tolera la pasividad ante lo que merece ser amado con atención. Y si nadie escucha, su dolor no es solo por no haber sido creído, sino por haber visto el naufragio desde antes y no poder evitarlo. El alma de Cáncer también sabe cuándo retirarse. No por rencor, sino por preservación. Porque su energía, cuando es maltratada o subestimada, comienza a apagarse. Y sabe que si se apaga para los demás, también se apaga para sí mismo. Entonces se recoge. Se aleja sin hacer ruido. Y esa ausencia, más que 1000 gritos, se convierte en el verdadero llamado de atención. Porque cuando Cáncer ya no está, se siente la diferencia. El ambiente se vuelve más frío, las palabras más vacías, los vínculos más frágiles. Era su amor silencioso el que sostenía todo, y nadie se había dado cuenta. Pero incluso en su retirada, Cáncer sigue protegiendo. Lo hace desde lejos, desde el recuerdo, desde la vibración. Porque su energía no necesita presencia física para hacer efecto. Si alguna vez amó, si alguna vez cuidó, si alguna vez advirtió, esa huella queda marcada en el alma de quienes cruzaron su camino. Y un día, en medio de una tormenta emocional, aquellos que lo ignoraron recordarán sus palabras, sus gestos, su mirada. Y en ese instante, la semilla que dejó en silencio florecerá. Y aunque Cáncer ya no esté cerca, habrá cumplido su propósito. La grandeza de este signo no radica solo en su capacidad de prever, sino en su resiliencia amorosa. En su forma de seguir creyendo en el valor de la emoción incluso cuando el mundo la desprecia. En su manera de seguir ofreciendo ternura en un planeta que glorifica la frialdad. Cáncer es el guardián de todo lo que el mundo aún no sabe valorar, pero que algún día necesitará para salvarse: la intuición, la empatía, la capacidad de advertir con amor y la fuerza de no renunciar a su verdad emocional. Desde su rincón lunar, desde esa cáscara que lo protege y lo nutre, Cáncer se fortalece cada vez que es fiel a sí mismo. Porque su coraje no está en enfrentarse al mundo, sino en mantenerse sensible dentro de él. Y ese coraje es el que lo convierte en leyenda, en ejemplo, en testimonio vivo de que la sensibilidad, cuando es auténtica, tiene más poder que cualquier voz de autoridad. Que las advertencias que nacen del alma nunca mueren. Solo esperan el momento exacto para germinar y convertirse en verdad revelada. Y en ese instante, el mundo sabrá que Cáncer tenía razón. Siempre la tuvo. Porque no hablaba desde el ego. Hablaba desde el corazón. Y el corazón, aunque lo callen, siempre termina siendo la voz más fuerte. Hay una dimensión de las advertencias de Cáncer que rara vez se comprende y que permanece soterrada bajo capas de prejuicio emocional: la forma en que su sensibilidad canaliza no solo lo que está ocurriendo en el plano inmediato, sino lo que se está gestando en planos más sutiles, lo que se mueve en el inconsciente colectivo de las personas que ama, en los campos energéticos de los vínculos y en las memorias invisibles de los espacios que habita. No es una sensibilidad común, es una percepción amplificada, oracular, que lo conecta directamente con las raíces del alma humana. Cáncer se convierte en canal de la memoria profunda del alma y eso le da una capacidad de advertencia que no se rige por los parámetros visibles del tiempo, sino por los latidos del espíritu que aún no ha hablado. No hay error emocional que se geste cerca de Cáncer sin que su cuerpo lo advierta, sin que su pecho lo registre, sin que sus sueños empiecen a mostrar símbolos que luego el mundo despierto confirmará. Este signo guarda la sabiduría onírica del zodiaco. Sus visiones, presentimientos, corazonadas y sensaciones físicas son manifestaciones de un saber profundo que atraviesa la lógica.
No se trata de superstición, ni de dramatismo, ni de inseguridad emocional. Se trata de una inteligencia lunar que opera desde una dimensión ancestral, que interpreta señales que otros signos ni siquiera pueden identificar. Y lo trágico es que, en muchas ocasiones, las advertencias de Cáncer son desestimadas precisamente porque no vienen acompañadas de pruebas tangibles, sino de un sentir tan íntimo como exacto. La energía de Cáncer se expresa con mayor claridad cuando se le permite estar cerca del silencio. En esos espacios donde los demás no perciben nada, Cáncer detecta vibraciones, memorias dormidas, emociones atrapadas en el aire. Es capaz de llegar a una casa y saber que allí hubo tristeza, traición o abandono, aunque nadie lo diga. Su alma es receptiva como una esponja emocional que absorbe y luego transforma esa información en advertencia, en mensaje, en guía. Pero el problema surge cuando el entorno desacredita su don, cuando le dicen que se lo imagina, que está siendo negativo, que está proyectando. Entonces su advertencia se desvaloriza y lo condenan al silencio, pero no lo apagan. Porque aunque lo callen, su energía sigue vibrando en la atmósfera. Y cuando el tiempo demuestra que su percepción era real, ya no se trata de tener razón, sino de haber sido portador de una verdad que no supieron honrar. La figura de Cáncer como centinela emocional del destino no es poética, es real. Está ligado a los nodos del alma, a los hilos invisibles que nos unen con lo que aún no vivimos pero hacia donde ya nos estamos dirigiendo. Por eso muchas veces advierte cosas que ni siquiera están pasando todavía, pero que se están preparando en los planos internos. Las decisiones de quienes ama, los caminos que eligen, los vínculos que sostienen o que rompen, las mentiras que se dicen, las emociones que se niegan, todo eso Cáncer lo siente como un movimiento en su propio cuerpo emocional. No necesita ver una situación para advertirla, le basta con conectarse con el alma del otro para saber cuándo se aleja de su esencia. Y cuando esa desconexión ocurre, Cáncer lo nota inmediatamente. Lo dice, lo nombra, lo señala. Y ahí es donde se produce el milagro o la herida. Porque si lo escuchan, transforman. Pero si lo ignoran, se condenan a la repetición del dolor que Cáncer quiso evitarles. En su recorrido heroico, Cáncer aprende que no puede salvar a todos. Aprende que no todos están listos para oír lo que tienen que oír. Que hay almas que eligen tropezar por sí mismas, aunque alguien les haya anunciado la piedra. Y ahí Cáncer experimenta una de sus iniciaciones más dolorosas y también más sagradas, la de dejar ir. La de advertir con el alma abierta y luego dar un paso atrás, confiar en que cada quien está en su propio proceso y que su rol era solo el de mensajero, no el de redentor. Porque el amor de Cáncer, cuando ha madurado, entiende que no todo se puede cuidar, no todo se puede salvar, no todo se puede evitar. Pero eso no le quita valor a su advertencia. Todo lo contrario. La ennoblece. La consagra. La vuelve semilla que algún día, en el momento justo, brotará en el corazón de quien sepa recordarla. La advertencia de Cáncer también tiene un poder alquímico para quien la emite. Cada vez que se atreve a decir lo que siente aunque no tenga cómo probarlo, cada vez que da voz a su corazonada aunque sepa que no será comprendido, se fortalece su esencia. Porque está honrando su verdad. Está afirmando su identidad emocional en un mundo que aplaude la desconexión. Y esa fidelidad a su propio sentir lo convierte en un faro para otros signos, especialmente para aquellos que han aprendido a negarse a sí mismos con tal de encajar. Cuando Cáncer habla, aunque no lo escuchen en el momento, despierta una vibración en el alma del otro que tarde o temprano resonará. Es como una campana que queda sonando a lo lejos, y que solo cuando la tormenta pasa se escucha con claridad. También existe una forma de advertencia que Cáncer desarrolla en el amor profundo, la advertencia silenciosa que nace del sacrificio. A veces, para evitar que alguien amado se destruya, Cáncer se va. Se aparta. Cede. Rompe un vínculo. Se aleja sin explicar del todo por qué, como si su retirada fuera una forma de salvar al otro de un daño mayor. Esta forma de advertir no se entiende fácilmente. Se la confunde con abandono, con cobardía, con frialdad. Pero detrás de ese acto hay una conciencia superior. Cáncer intuye que si permanece, algo esencial se quebrará. Intuye que su presencia ya no es medicina sino anestesia. Que el otro necesita tocar fondo sin su red emocional, y entonces Cáncer se convierte en umbral. Es quien sostiene a distancia, es quien advierte sin palabras, es quien ama lo suficiente como para dejar partir. El poder de advertencia de Cáncer,
cuando se reconoce y se honra, no solo protege a quienes lo rodean, sino que lo convierte a él en un canal sagrado de evolución emocional. Su alma vino a recordar a los demás cómo escuchar lo que no se dice, cómo sentir lo que no se ve, cómo intuir lo que aún no ha ocurrido. Vino a recordar que hay formas de sabiduría que no se aprenden con la mente, sino que se heredan desde el corazón. Vino a demostrar que el alma que ama con profundidad ve más lejos, siente más fuerte y advierte con mayor claridad que cualquier mirada racional. Y aunque muchas veces sea el último en ser escuchado, y muchas otras el primero en ser juzgado, al final su verdad prevalece. Porque no es una verdad fabricada, es una verdad sentida. No nace del orgullo, sino de la compasión. Y la compasión auténtica, en un mundo que ha olvidado cómo amar sin condiciones, es el mayor acto de coraje que puede existir. Y Cáncer lo encarna, lo entrega, lo sostiene. Así, con cada advertencia ignorada, con cada vez que cayó sabiendo que tenía razón, con cada noche en la que lloró sabiendo que no podía evitar lo que venía, fue construyendo su verdadera armadura, una sensibilidad que no se rompe, una verdad que no se apaga, un amor que, aunque se oculte, siempre termina salvando. Porque el alma que advierte desde la luna nunca fracasa. Solo espera su hora. Y cuando llega, nadie puede negarlo. Cáncer lo supo. Siempre lo supo. Cáncer no solo advierte a los demás, también se advierte a sí mismo. En su interior se libra una batalla constante entre lo que siente y lo que el mundo le exige callar. Hay una voz interior que lo guía, un susurro que lo empuja a retirarse de donde ya no hay reciprocidad, una señal interna que le recuerda cuando está sosteniendo vínculos que se han vuelto cadenas. Pero tantas veces ha sido educado para cuidar a costa de sí mismo, para mantenerse en relaciones por lealtad emocional o culpa, que no siempre se permite seguir esas advertencias internas. Se queda. Espera. Insiste. Hasta que un día, ese mismo corazón que lo mantuvo anclado lo empuja a moverse con una fuerza indetenible. Porque el alma de Cáncer puede tolerar mucho, pero no puede traicionarse eternamente. El viaje interior de Cáncer hacia su propia liberación es también una forma épica de advertencia. Porque cuando empieza a priorizarse, cuando por fin se atreve a poner límites, cuando decide alejarse de lo que drena su luz, sin explicaciones innecesarias, está enviando un mensaje al mundo: mi sensibilidad no es debilidad, es brújula. Mi amor no es esclavitud, es elección. Mi cuidado no es sumisión, es poder. Esa decisión de escucharse a sí mismo, incluso cuando todos lo acusan de exagerado, marca un antes y un después en su camino. Porque a partir de ahí, su intuición ya no será un susurro que duda, sino una voz que guía con firmeza. El signo de Cáncer, como arquetipo, está profundamente vinculado con el principio de nutrición. Pero no solo se trata de alimentar a otros. En sus niveles más altos de conciencia, Cáncer comprende que no se puede nutrir verdaderamente a nadie si se está desnutrido por dentro. Entonces empieza una revolución silenciosa, deja de pedir permiso para sentir, deja de explicarse, deja de justificar su intuición. Y en esa afirmación de su verdad emocional, comienza a transformar su historia. Porque ya no se desgasta tratando de ser comprendido por quienes no tienen la capacidad de ver más allá de lo evidente. Ya no necesita convencer. Solo necesita ser. Y cuando se permite ser, sin defensas, sin máscaras, sin negociaciones internas, su energía se vuelve irresistible, poderosa, magnética. En ese punto, sus advertencias ya no son advertencias desesperadas, son actos de conciencia plena. Ya no busca salvar a quienes se niegan a ver, sino que se posiciona como guía para quienes eligen despertar. Porque ha aprendido que advertir no significa mendigar atención ni suplicar escucha, sino sembrar una verdad que florecerá en el momento exacto. Esa comprensión le devuelve el poder que le fue negado tantas veces. Le recuerda que ser intuitivo no es cargar con el destino de los demás, sino vivir en coherencia con su propio sentir. Y cuando lo hace, inspira a otros a hacer lo mismo. Otra dimensión no explorada de su poder de advertencia es la que se manifiesta a través de su arte. Porque cuando la palabra ya no es suficiente, cuando las advertencias directas han sido ignoradas, Cáncer recurre a la creación. Pinta lo que presiente. Escribe lo que calla. Compone lo que intuye. Su alma es canal, y cuando se permite expresarla sin censura, su arte se convierte en revelación para el alma colectiva. Muchos no lo escucharon cuando hablaba, pero sí lo entienden cuando lo leen, cuando lo ven, cuando lo sienten en una canción, en un poema, en una mirada. Esa es otra forma sutil,
pero profunda, de advertencia, la advertencia poética, la advertencia simbólica, la advertencia vibratoria. Porque Cáncer no necesita gritar para ser eterno. Le basta con sentir profundamente y traducir ese sentir en belleza. Cuando Cáncer se convierte en guardián de su propio templo interior, todo cambia. Deja de temer ser incomprendido. Deja de rogar ser validado. Deja de pensar que su valor depende de la utilidad que tenga para otros. Entonces advierte desde otro lugar, desde la paz. Ya no hay ansiedad en su mensaje. Ya no hay angustia por ser oído. Solo hay certeza, serenidad y confianza en el poder de su alma. En ese estado, cada palabra suya tiene peso de destino. Cada advertencia tiene el magnetismo del que ha cruzado el umbral del dolor sin perder la ternura. Astrológicamente, Cáncer representa el eje opuesto y complementario de Capricornio. Y en esa polaridad también se encuentra un regalo oculto. Porque cuando integra la energía capricorniana, Cáncer aprende a poner estructura a su sensibilidad. Aprende a sostener su intuición con firmeza. Aprende a ser madre también de sí mismo. Y ahí, en ese equilibrio sagrado entre lo emocional y lo estructurado, sus advertencias se convierten en autoridad espiritual. Ya no son simples corazonadas. Son manifestaciones de sabiduría encarnada. Sabiduría que ha atravesado la noche oscura, que ha llorado en silencio, que ha sentido el rechazo del mundo, y que ha sobrevivido. Entonces Cáncer se alza como una figura solar en su propia noche. Ya no necesita que el mundo lo escuche para saber que lo que siente es real. Ya no pide permiso para alertar. Ya no duda de sus visiones. Se convierte en custodio del alma humana. En testigo de los errores que el ego no quiere ver. En protector silencioso de lo esencial. Y aunque el mundo siga avanzando en su prisa y en su ceguera, él permanece. Como un faro. Como un altar. Como una memoria viva que recuerda, que siente, que advierte, no porque quiera ser héroe, sino porque nació para ser guardián. Y cuando por fin el mundo se detiene, cuando los caminos se colapsan, cuando lo negado se impone con la fuerza de lo inevitable, entonces vuelven a buscar a Cáncer. Y él, desde su trono de sensibilidad invicta, desde su luz que nunca se apagó, desde su alma que resistió el olvido, vuelve a hablar. Sin rencor. Sin ego. Con la misma dulzura firme con la que habló desde el principio. Porque nunca quiso tener razón. Solo quería salvar lo que amaba. Y aunque muchas veces no lo escucharon, él jamás dejó de sentir. Porque sentir, para Cáncer, no es solo un acto de amor. Es su forma de existir. Y desde esa existencia profunda, serena y luminosa, seguirá advirtiendo. Hasta el último suspiro. Hasta la última alma que despierte. Hasta que el mundo entienda que la sensibilidad también es una forma de vencer.